Vimos en la última clase cómo se realizaba una prueba de hipótesis respecto a una proporción, eh, pero en algunos casos se simplifica la expresión del valor de z, calculando lo que se llama una P ponderada, estimando una P ponderada. El tema es el siguiente. En este ejemplo dice, supongamos que estamos interesados en saber qué proporción de conductores utilizan el cinturón de seguridad. Y queremos saber si la proporción que utiliza el cinturón de seguridad es mayor al 50%. Entonces, nuestra hipótesis nula es P igual a 0,50 y podemos plantear que la situación más desfavorable sería que menos del 50% no utilizara el cinturón de seguridad. Entonces la hipótesis alternativa es menor al 50%. Esto me lleva a una zona de rechazo, ¿no es cierto?, en la cola izquierda y un valor de z crítico para un alfa de 0,05, un nivel de significación de 0,05 de 1,64. Entonces lo que hago es calcular el valor de z. La proporción en la muestra de 300 conductores que fueron controlados en cuanto al uso del cinturón, 123 estaban usando el cinturón. Entonces, lo que hacemos es calcular esa proporción muestral, que es 0,41, y ir a la ecuación, ¿no es cierto? Z igual a P grande menos P chica en la hipótesis nula. O sea, el valor de Z lo calculamos. Siempre pongan el subíndice porque viven un montón de problemas entregados de los que eran para resolver, que ponen T y no ponen que es el valor de T. Entonces tienen el valor de la proporción en la muestra, P grande, el valor de P sub 0, P chica 0, y el valor en la hipótesis nula, este cerito es el de la hipótesis nula, y acá abajo, ¿cierto? Como conocemos el valor de P0, este es un valor de P0 chica por Q0, que es lo que le falta para llegar a 1, dividido el tamaño de la muestra de sondas. Ese valor ¿no es cierto?, es menos 3,117. Como cae en la zona de rechazo, ¿no es cierto?, rechazamos la hipótesis nula y estamos aceptando la hipótesis alternativa que nos dice que la proporción de los que usan el cinturón es menor, ¿no es cierto?, al 50%. Cuando tenemos que comparar dos proporciones, es decir, la hipótesis nula es P1 igual a P2, y tenemos los valores muestrales P1 grande, P2 grande, para N1 y N2, tamaño de muestra. Como la hipótesis nula se está suponiendo que las dos proporciones son iguales, lo que se hace es calcular un valor ponderado. ¿Cómo se calcula el valor ponderado? Un valor de P siempre hay un cociente de dos cantidades. ¿Qué tiene en el numerador? Un valor de P, ¿no es cierto?, siempre es el número de elementos que presentan la característica dividido, ¿no es cierto?, el valor del tamaño de la muestra. De manera que el valor del P ponderado, que es el P con este acento circunflexo que se usa mucho en la lengua francesa, es X, el número de elementos que presenta la característica, que cuando tenemos dos muestras, tenemos
Vamos a ponerlo así. A ver, vamos a poner X1 acá, que son los elementos de la muestra que presentan la característica de la muestra 1, y X2, que son los elementos que presentan la característica en la muestra 2. Esto podría ser el caso, ¿no es cierto?, de que tenemos hombres, queremos saber si la proporción de los que usan cinturón en hombres y en mujeres es la misma. La hipótesis nula sería que la proporción de mujeres es igual a la proporción de hombres. ¿Sí? Hombres y mujeres usan en la misma proporción cinturón. Esa sería la hipótesis nula. La hipótesis alternativa podría ser, por ejemplo, que las mujeres son más responsables, por lo Profe, tanto, la proporción de compañera que está mujeres, tratando de ingresar. ya, que la proporción de mujeres, ¿no es cierto?, es mayor que la proporción de hombres. O podría ser que esta proporción sea diferente en hombres y mujeres. O sea, queremos demostrar que son iguales, por lo tanto, el sexo no influye en la proporción. Que el sexo no influye en la proporción de los que usan cinturón. Y la hipótesis alternativa, ¿no es cierto?, es que son diferentes. Profe, ¿esto también entra en el parcial? Sí, 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 sí. Lo único que no entra es potencia. Ustedes hicieron igualdad de media. Se vio en la última clase igualdad de proporciones. Se conversó, no se resolvió un problema, pero había un problema planteado. eh, de comparación de proporciones y ahora lo estamos viendo. Pero les aclaré que no era otra cosa que una generalización de la ecuación de diferencia de Porque en los media. problemas que usted mandó para resolver, uno de los últimos creo que era uno así de proporciones y no sé los otros compañeros, pero yo al menos no lo pude resolver. Pero tienen que estudiar. Lo único que no entra es potencia. Entonces, para calcular este valor de proporción, tienen que aplicar esta ecuación. Lo que presenta la característica sobre el total de ambos. Cuando tenemos dos muestras, el valor de x y la suma de x1 y x2. Profe, disculpe, ¿Mm? hay una compañera que me escribió que dijo que está tratando de entrar, que necesita que le acepte, por favor. Sí. No sé, yo no me aparece acá como que está esperando. Ok, ahí le escribo. Ah, frescura. Ahora apareció. Bien. Vamos a esperar que esta chica ingrese. A una cosa les quiero decir.
tienen que organizarse con el tema de los parciales, porque no es que yo falto a una clase porque tengo un parcial de otra materia. Organícense con tiempo para estudiar, porque estadística no van a entender si faltan a una clase. El jueves hubo muy pocos alumnos en la clase de la tarde y la clase de la tarde fue muy provechosa. La gente que estuvo aprendió porque hicimos un repaso de un montón de cosas. Entonces, acá, si ustedes tienen el dato de los elementos en la muestra que tienen la característica, o sea, los que usan el cinturón en el grupo de mujeres y los que usan el cinturón en el grupo de hombres, para tener la proporción, esta proporción a partir de los datos de las dos muestras, lo que voy a hacer es sumar X1 y X2, que son los que usan cinturón en hombres y en mujeres, sobre el tamaño de muestra total, este N, la suma de N1 más N. Si ustedes ya calcularon los valores de P o le dan como dato el valor de la proporción P1 y P2, como la proporción es la relación entre X y N, si yo tengo el dato de proporción, tengo P1 por ejemplo, esto es X1 sobre N1. Entonces, para reemplazar este valor acá de X1, tengo que despejar de acá. Y X1 es P1 por N1. Es decir, acá quedaría N1 por P1 más N2 por P2. Esa es la ecuación que aparece, ¿no es cierto?, en el PowerPoint que le voy a mostrar. Esto es esta expresión de acá. A ver si lo... La proporción ponderada, digamos, es N1 por P1 más N2 por P2 en el numerador, y abajo N1, N2, que es el tamaño de la muestra, de las dos muestras. Se reemplaza, es decir, lo que estamos haciendo es lo siguiente. El valor de Z, sub S, es la diferencia de proporciones. Siempre hay que poner en el orden en que aparecen en la hipótesis nula. Si es P1 menos P2, esta es P1 menos P2 chica, o sea, el valor de la diferencia en la hipótesis nula. Y abajo, y esto le aclaré en la clase, ¿qué valores van acá? ¿Qué valores de P van acá? ¿Los de la muestra o los de la población? Los de la población. ¿Y cómo conocer los valores de la población? Es decir, lo que estoy diciendo es, ¿van estos valores o van estos valores? Van lo de la muestra. Van los de la muestra.
porque estos valores yo no los conozco. Yo lo único que estoy diciendo es que esto en la hipótesis nula son iguales, porque vale 0,10, porque no necesariamente la hipótesis nula, eso es una cosa que aclaramos también en la clase después. La hipótesis nula se llama nula porque en la mayoría de los casos va igualado a cero, pero en algunos casos no va igualado a cero. Y respecto a eso, les voy a comentar también algunas cosas que estaban mal en los problemas que resolvieron. Pero acá los valores que van a ir son los valores P1 por Q1 sobre N1 P2 por Q2 sobre N. Así como cuando ustedes tenían los sigma en esa ecuación del valor de z para dos medias, si las proporciones estas son iguales, las puedo reemplazar por una proporción conjunta, por una proporción ponderada. Entonces lo que hacemos es, para que ustedes entiendan cómo se genera ese valor, le sacamos los subíndices porque estos son N1 y N2, no le sacamos porque los tamaños de muestra no necesariamente tienen que ser iguales. Y este valor de P se transforma en una P con techito, que es el valor ponderado. Y este valor de Q también es un valor ponderado. Se calcula con las ecuaciones. ¿Qué es lo que puedo hacer acá? Sacar PQ como factor común. Entonces queda PQ, P con techito, por Q con techito. Estos son valores P grande y Q grande. Y acá queda 1 sobre N1. En el caso de que N1 y N2 sean diferentes, 1 sobre N1 más 1 sobre N2. Y si los dos valores de N son iguales, si los valores de N son iguales, volvemos a sacar el subíndice. ¿Y qué va a quedar finalmente? Va a quedar, esto es 1 más 1, 2, 2 sobre N. Todo esto de acá se va a transformar en 2 sobre N. 2 sobre N multiplicado por P por P. Eso en el caso de que los tamaños de muestras sean iguales. ¿Hay alguna pregunta de esto? No, por ahora, profe. Bueno, antes de que me olvide, ustedes tenían un problema en el que tenían que comparar dos medias. Tenían que comparar las medias con vitamina D, el número de convulsiones, y sin vitamina D. Profe, y ahí en esos casos, si nosotros comprobábamos que los desvíos estándares no eran, que las varianzas no eran iguales, porque vio que usted dijo que teníamos que comprobar que las varianzas sean iguales para poder dar las medias. Pero ¿Sí? si nos daba que no eran iguales, teníamos que optar por otro método. El método que está en el apunte. Hay gente que resolvió ese problema porque las varianzas le daban distintas. Claro, podemos calcular el intervalo de las diferencias de nu. No, 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 no. Tenés que calcular un valor. Ahí en el apunte está explicado eso. ¿Ustedes leyeron el apunte o no? Ustedes tenían dos tareas, leer el apunte y leer el libro, de la página 316 a la página 366.
Pero yendo a esto, acá yo tenía un valor medio con vitamina D y un valor del número de convulsiones y un valor medio sin vitamina. Que tenía un subíndice A y D. Y tenían las varianzas. Esto creo que era el número de convulsiones, era 15, 24, una cosa así. 15 acá y 24 acá. Y los desvíos eran 7 y 6, creo. 8 y 2 eran los desvíos. 8 y 2. Exactamente. Entonces, pero el problema no estaba en calcular el valor de T. El problema estaba en cómo planteaba la hipótesis, porque yo lo que estoy diciendo es que si le doy vitamina D, ¿no es cierto?, el número de convulsiones va a disminuir. La media con vitamina D es menor que es igual en la hipótesis nula y es menor en la hipótesis alternativa. ¿Entienden o no esto? Esto es, en la hipótesis nula, es la hipótesis de igualdad. Si estas dos medias son iguales, con vitamina D y sin vitamina D, significa que la administración de la vitamina D no sirve para nada. Es decir, esta mu sub D es igual a la media de convulsiones sin la vitamina. O que la diferencia es igual a cero. Si esta diferencia en el número de convulsiones es igual al número de convulsiones con vitamina o sin vitamina, quiere decir que esta diferencia es igual a cero en la hipótesis. Pero ¿cómo es la hipótesis alternativa? El número de convulsiones, si la vitamina sirve, el número de convulsiones con la vitamina, mu sub D tiene que ser menor que el valor sin vitamina. Esto es menor o que la diferencia entre estos dos es menor que cero, o sea, es negativo. Y algunos plantearon sin vitamina D menos, o sea, esta diferencia la plantearon al revés. Igual a cero y mayor que cero. ¿Sí? Ahora, cuando es mayor que cero esa diferencia, la hipótesis alternativa la hipótesis la está rechazando. ¿En dónde se rechaza esta? Cuando está planteada así. ¿Para dónde está apuntando la flecha? Esta flecha está apuntando para la izquierda. Entonces la zona de rechazo está acá. Acá está la zona de rechazo. Y este valor de T crítico es negativo. Y el valor de TS también es negativo. ¿Se entiende lo que digo o no? Sí, A lo que le tocó ese problema era el problema número 7. Profe. ¿Eh?
Sí, era el problema número 9. El problema número 9. Esas cosas hay que tener mucho cuidado cuando se plantea la hipótesis. Hay que entender qué es lo que se está haciendo. Esto no es automático. Es el problema número 9. Revisen ese problema. Los que no mandaron el problema, porque no mandaron su correo, están con tarjeta roja. ¿Sí? El problema 1 le dice la probabilidad de que los dos primeros le dé negativo. A ver. De todas maneras, no vamos a resolver el problema ahora. El tema de negativo. Y bueno, no, pero vos tenés que tomar acá qué dice el enunciado. Se sabe que la eficacia de un medicamento es 90%. Y la eficacia de un medicamento es para curar, no es que no cure. ¿Entendés cómo es el tema o no? No es lo mismo, no estás entendiendo. El tema es el siguiente. A ver, que los dos primeros de 10 le dé, no lo cubre, significa, ¿no es cierto?, que es que los dos primeros sean un fracaso. O sea, los dos primeros son Q y Q. A ver si cierran el audio por un rato. Q y Q. Y después que vienen 8, 8 éxitos. Entonces, esta probabilidad es Q al cuadrado por P a la 8. No, macho. Porque yo te estoy diciendo que la eficacia del medicamento es que se curen. Entonces, P es 0,9. Tenés que tomar lo que la consigna que yo te doy. P igual a 0,9. Vos no podés definir una cosa distinta de lo que yo te doy. ¿Entendés o no? No. No. Es una interpretación incorrecta del problema. El problema arranca diciendo, se sabe que la eficacia de un medicamento es 90%. P igual a 0,9. Pura. Y todo lo que viene acá abajo está relacionado con este enunciado. Entonces, vos no podés cambiar la consigna de lo que, como dicen las maestras de la escuela, la consigna que yo te doy. ¿Y qué diferencia hay entre el punto B y el punto C? Que no se curen dos. La diferencia entre el punto B y el punto C es que este resultado, ¿por qué tiene un
un multiplicando acá o un factor acá que es 1. Porque esta secuencia de 2 fracasos seguido por 8 éxitos es una secuencia que se presenta solo en un caso. No existe otra secuencia diferente. No sé si me están entendiendo. Esto es Q, Q y después vienen 8P. Esto es el punto B. En el punto C, estas dos Q van metidas dentro de los 10. O sea, esta también es, pero podía ser cual. Es decir, estas P no están todas juntas, sino que una secuencia te voy a escribir. Podía ser todas las P primero y las dos Q al final. O estas Q pueden aparecer metidas acá en esta secuencia de 8P. ¿Entendés? No, ese R igual a 8. Ese R igual a 8. Esto es combinatoria y me pude haber equivocado, macho. Sí, corregí, eh, corregí todos los grupos en media hora. Pero el problema B estaba mal, porque vos cambiaste la consigna. Eso no lo haga en el parcial porque no te va a ir bien así. Pero esta secuencia, la B y la C, son bien distintas, porque acá los dos fracasos aparecen, en B aparecen al principio. O sea, son 2 fracasos seguidos de 8 éxitos. Y acá los 8 éxitos aparecen en cualquier orden, por eso aparece esta combinatoria. Bueno, ¿hay alguna pregunta respecto a... ¿Hay alguna pregunta respecto al tema de comparación de proporciones y comparación de media? Profe, estaba explicando usted antes que el compañero haga una consulta de esto. Estamos en el problema 9. Es que el problema no es la terminamos. Lo único que Sí, usted, los que le tocó el problema 9 es que plantearon mal la hipótesis alternativa. Es decir, la hipótesis nula es a ver, la hipótesis nula es que la media de convulsiones con vitamina D es menor que sin vitamina D. Esta es la hipótesis alternativa. Esto equivale a que la diferencia es menor que 0. Porque yo le doy vitamina C, D para disminuir el número de convulsiones, para que tenga un número de convulsiones menor. O sea que la vitamina D, ¿no es cierto?, atenúe el efecto de la convulsión. Entonces, esta diferencia es menor que 0. Eso significa que es negativo. Esta hipótesis alternativa, con esta flechita, está diciendo que la zona de rechazo está a la izquierda. ¿Se entiende? Esta diferencia es igual a 0. Pero les aclaro que puede ser que yo diga la vitamina D disminuye el número de convulsiones en 2 unidades. profe, Esta diferencia vale 2.
Y en este caso, a mí me daba que las varianzas no eran iguales. ¿Sí? Si las varianzas no son iguales, tenés que utilizar la alternativa de varianzas diferentes. Ah, está. A ver. En la página del apunte, en la página 84 del apunte, dice poblaciones con varianza distinta. Hay que calcular un valor de TS y el valor de T crítico se calcula con una ecuación que tiene unos valores de doble. Página 85, 84, 85 está planteado ese problema. Bueno, el tema bueno, ya vimos el tema de calcular la P ponderada y la Q ponderada. Esos valores son valores que vamos a calcular con los valores de las proporciones en las dos muestras, las proporciones muestrales y los tamaños de muestras en cada una de las muestras. Hay un ejemplo resuelto que quiero que vean, que el tema de hoy es comparaciones por pareja. ¿Cómo es el tema? Puede pasar que yo tenga dos poblaciones, ¿no? Puede pasar que yo tenga dos poblaciones y que las poblaciones sean independientes. Esta es la población 1 y esta es la población. Estas son dos poblaciones independientes. Yo quiero comparar dos medias, mu sub 1 y mu sub 2, de dos poblaciones. Ahora, existen casos en que las dos muestras están pareadas. ¿Qué significa pareada? Que yo mido lo mismo. Por ejemplo, pareada sería cuando yo hago la comparación de dos grupos, cuando yo hago la comparación de dos grupos, el grupo 1 con el grupo 2, vamos a suponer que estos son los que tomaron vitamina D y estos son sin vitamina D. Estos dos grupos
tienen que ser iguales en todos, pero diferente en el uso de la vitamina D. Estos toman vitamina, estos no toman. Pero en general, lo que yo quiero es que estos dos grupos sean parecidos, sobre todo los factores que pueden afectar el tema de las convulsiones. Si la edad de los pacientes afecta el número de convulsiones, yo lo que tengo que hacer es tratar de que las edades de los pacientes en este grupo y en este grupo sean muy parecidas. ¿Cómo hago para que la edad no influya? Cuando yo tengo un niño acá de 12 años, y es niño, porque el sexo puede también influir sobre el número de convulsiones, yo busco acá un niño de 12 años y lo pongo en este grupo. Entonces, este elemento de la muestra está pareado. Ahora tengo una persona acá que es mujer, 26 años, tengo que buscar una mujer también de 26 años para este grupo. Es decir, cada uno tiene su parte. ¿Cómo yo puedo saber si las dos muestras son independientes o están pareadas? Que en las muestras independientes, los valores yo las puedo poner en cualquier orden porque los valores no tienen un par. El ejemplo que vamos a ver es, yo quiero saber si las llantas radiales, que son más caras, hacen que yo recorra más kilómetros con un litro de combustible. Eso era la variable que nosotros analizábamos de millas por galón. Millas es una distancia recorrida, que vendría a ser nuestros kilómetros, y el galón es un volumen de combustible gastado que vendría a ser los litros que gastamos para recorrer, por ejemplo, 100 kilómetros. Generalmente uno compara los gastos de vehículos o la economía en combustible, ¿no es cierto? Viendo cuántos kilómetros se recorre con 10 litros de combustible o 12 litros de combustible o lo que sea. O kilómetros recorridos por cada litro de combustible gastado. Entonces, si yo quiero comparar 10 valores con llantas radiales con 10 valores con llantas estándares, necesito 20 autos. Ahora, estos 20 autos tendrían que ser todos de la misma marca al mismo año. Eso es bastante difícil conseguir que sean todos de la misma marca del mismo año y que con los mismos kilómetros recorridos, es decir, todos valores parecidos de kilómetros recorridos, porque los kilómetros recorridos influyen, ¿no es cierto?, en la prestación del auto, es decir, en cómo se comporta el auto. Pero vamos a suponer que yo consigo, ¿no es cierto?, vehículos todos 0 kilómetros y los pongo acá. Tengo la plata del mundo y consigo 20 autos que sean iguales. Ahora, en los kilómetros recorridos influye, ¿no es cierto?, el chofer. Ahí ya se pone más complicado porque tendría que conseguir 20 choferes que manejaran con la misma capacidad, que sean tan buenos o tan malos como el chofer. Lo cual es más complicado ya. Entonces lo que hago es lo siguiente. En el caso de que no pueda conseguir muestras independientes que se parezcan, lo que hago es pareo. ¿Qué significa eso? Que este auto es conducido por la misma persona con llantas radiales y con llantas. Entonces están pareados por tipo de auto, porque son los mismos, el mismo auto, y con el mismo chofer. Están pareados por chofer y auto.
Este es otro auto que es conducido por otro chofer con llantas radiales y con llantas estándar. Entonces yo tengo dos muestras que están pareadas. ¿Cuál es la hipótesis nula cuando los dos autos no están pareados, sino que estos autos son autos diferentes, con choferes diferentes? ¿Cuál es el riesgo que estoy corriendo cuando los considero independientes o los tomo como independientes? Que sean muy diferentes estos autos. Acá están todos los autos nuevos y acá están todos los autos viejos. Por supuesto que los autos nuevos con llantas radiales van a tener mejor desempeño, ¿no es cierto?, que los autos viejos. Pero no es efecto solo del tipo de llanta, sino que es el efecto del tipo de auto. Entonces, para evitar todos esos problemas, las muestras no conviene en este ejemplo que sean independientes, sino que tienen que estar pareadas. Eso mismo se hace cuando se comparan vacunas. Se tienen que parear. Lo mejor sería muestras pareadas. Yo tengo una persona acá de 30 años que no tiene ninguna comorbilidad. Acá estos son los vacunados y estos son los no vacunados. También tengo una persona de 30 años sin comorbilidad. Están pareadas por edad y comorbilidad. Si lo puedo parear por sexo, esta es mujer y esta también es mujer. Eso sería lo mejor. Pero ¿cuál es el problema? Que para formar pares, como son restricciones a los elementos de la muestra, yo necesito revisar muchas personas para ir formando estos pares. Acá, para formar pares de auto no tengo problema porque es el mismo auto probado con dos situaciones. Acá no lo puedo hacer porque no lo puedo vacunar a la persona y ver si se enferma y después lo dejo sin vacuna y veo si se enferma, porque eso no se puede hacer. Eso no sería ético. Entonces, las muestras pareadas se hacen para igualar los dos grupos en todos los factores que pueden influir sobre lo que yo estoy evaluando. ¿Qué puede influir acá? La edad, la condición de salud previa a la vacunación o a la no vacunación. Inclusive, tendría que parear, ¿no es cierto?, estas personas, los que tuvieron COVID, tendría que, si esta tuvo COVID, tendría que poner acá una que ya tuvo COVID. Porque si yo comparo una que tuvo COVID con una que no tuvo COVID, evidentemente lleva ventaja la que tuvo COVID, porque ya tiene inmunidad y esta no tiene inmunidad. O sea, todas estas cosas hay que entenderlo. Entonces, yo lo que quiero que entiendan es, cuando las muestras son independientes, hombres y mujeres son independientes. Yo comparo un grupo de hombres y un grupo de mujeres. Son dos poblaciones distintas, objetivamente distintas. Ahora, yo quiero saber la influencia del sexo, por eso estoy comparando hombres y mujeres. Entonces, en ese caso, las muestras pueden ser independientes. Ahora, si yo comparo hombres y mujeres en el desempeño intelectual, es decir, cuánto rinden resolviendo problemas, y no me interesa la diferencia de sexo, sino que quiero saber, estos están capacitados y estos no están capacitados, lo puedo poner acá mujeres y acá hombres, comparar, porque estoy comparando hombres, mujeres, perdón, y hombres capacitados y no capacitados. Es decir, yo tengo que controlar el factor cuya influencia no quiero evaluar. Eso van a entender cuando veamos análisis de varianza. Pero por ahora, el tema es el siguiente. Yo tengo dos grupos de dos grupos que quiero comparar, pero están pareados. Los datos que voy a mostrar, acá están. Kilómetros recorridos por cada litro de combustible gastado con llantas radiales
y con llantas estándar. Este es el auto 1, que se prueba con llantas radiales y con llantas estándar. Inclusive el orden este no siempre es primero radial y después estándar, sino que es aleatorio. ¿Para qué? Para que no tenga ventaja de que se prueba primero, porque si se prueba en el mismo día, en momentos distintos, uno a continuación del otro, el cansancio, si influye en el chofer, ¿no es cierto? Puede ser que la primera prueba esté en ventaja contra la segunda prueba. Hay, en el área de salud, hay muestras pareadas donde se prueba, yo quiero comparar, a ver, yo quiero comparar el medicamento 1 con el medicamento 2. Tengo el medicamento 1 acá, o el proceso 1 con el proceso 2 de esto. Pueden ser comparaciones en proceso. Medicamento 1 con medicamento 2. Hay ensayos que se hacen con la misma persona, se prueba el medicamento 1, se ve cómo responde, vamos a suponer que sea para disminuir la presión, se prueba con la persona 1. Se le da el medicamento, se le mide la presión después de un cierto tiempo y ve si disminuyó o no, o cuánto disminuyó, cuál es el valor de presión, se anota acá. Se deja pasar un tiempo que se llama tiempo de lavado y se prueba a esa misma persona con el medicamento. En este caso, no son concurrentes el uso de medicamentos, sino son uno después del otro. Entonces, con la misma persona se pueden probar los dos medicamentos. Entonces, las personas están pareadas consigo mismas. Cuando yo pruebo llantas radiales y llantas estándares, yo pareo por auto. El auto 1, pruebo con llantas con un tipo de llanta y lo pruebo con el otro tipo de llanta. Si hay un beneficio porque la primera prueba se hace más descansado que la segunda prueba, el orden en que se prueban con una y otra llanta tiene que ser aleatorio. Ahora, ¿cómo yo identifico si son independientes o son pareados? Estos dos resultados están probados con el mismo auto, tienen en común, están pareados por auto. Si estuvieran pareados por chofer, el auto 1 con el chofer Mario se prueba con llantas radiales y con llantas estándar. Radiales, estándar. El orden en que probamos, lo mejor es que sea aleatorio, por ese tema del cansancio. Tengo el auto 2 con un chofer, Fernando, que también se prueba con llantas estándar y con llantas radiales. Estas dos están variadas. Ese es el ejemplo que vamos a ver. Entonces, estos resultados que están acá, no los puedo poner en cualquier orden, porque el auto 1, el valor radial y estándar están variados y tienen que ir uno al lado de otro. Entonces, una manera, ya casi para que entienda cualquiera, como yo sé si estos valores son para pareados o independientes. Si los puedo poner en cualquier orden, son independientes. Si no los puedo poner en cualquier orden, los tengo que poner en este orden, porque este valor está pareado con este con este, y así sucesivamente. Estas son comparaciones por pareja. ¿Cuál es el error que se comete? Acá, lo que se va a hacer, y acá está explicado, dice, las observaciones por pares pueden obtenerse de muchas formas. Los mismos individuos examinados antes y después de recibir un tratamiento.
Podría ser, yo le mido la presión antes de darle el medicamento y después le mido la presión después de darle el medicamento. Entonces, antes y después. Pueden formar parejas del mismo sexo y edad, eso es lo que estaba explicando cuando pareo por sexo y edad para el tema de la vacunación. O se pueden ensayar gemelos o hermanos, eso también, genéticamente son iguales. Entonces, estas son parejas. ¿Para qué se hace esto? Un mismo elemento sometido a dos condiciones diferentes. ¿Para qué se hace esto? Para eliminar la influencia de variables. Que yo no lo quiero estudiar, pero lo quiero eliminar esa influencia. Influencia del chofer, influencia del auto. Ahora, acá tengo los resultados. ¿Y cómo se plantean las hipótesis? La hipótesis nula es que la media de la diferencia es igual a cero si yo digo que llantas radiales y llantas estándares rigen no. Ahora, si yo quiero probar que las llantas radiales aumentan los kilómetros recorridos en 2 kilómetros, esta mu sub d será igual a 2. Las alternativas pueden ser cualquiera, diferente, mayor, menor, dependiendo de lo que yo quiero demostrar. Ahora, ¿cómo se construye el estadístico? Y acá vamos a repasar algunas cosas. Porque en estadística siempre lo que aprendí para una cosa lo puedo aplicar para la otra. La hipótesis nula es que la media de la diferencia es igual a 0. O que la media de esta diferencia vale 2 kilómetros, como le decía. Pongamos 0 o podría ser 2. La hipótesis alternativa es que la media de esta diferencia es diferente. Esto depende de lo que yo quiero. Puede ser diferente, menor o mayor. Esto tiene área de rechazo en las dos colas, esto tiene en la cola izquierda, esto tiene en la cola derecha. Igual a 0, es diferente de 0, menor que 0, mayor que 0. ¿Cómo construyo un estadístico? En este caso, este estadístico va a ser una T. ¿Por qué? Porque generalmente nunca sé el sigma D. Nunca tengo el sigma D, el sigma de la diferencia. Entonces yo tengo acá los valores para llantas radiales y los valores para llantas estándar. Radiales estándar. Lo pongo en este orden porque yo estoy suponiendo que este valor de recorrido va a ser mayor que este valor de recorrido. Es decir, utilizar llantas radiales mejora la cantidad, la cantidad recorrida de kilómetros. La hipótesis alternativa va a ser mayor. El área de rechazo va a estar en la cola derecha. Entonces, ¿qué hago? Acá calculo la diferencia. Me armo una tablita y calculo la diferencia. Tengo todas las de sub i. Estas son las de sub i. Si lo hago con la calculadora, yo le pido la diferencia promedio. Y a esto le voy a llamar P promedio. Yo le llamé DP, o sea, diferencia promedio, que es lo mismo. Y acá tengo mu sub D en la hipótesis nula. Siempre es
el valor obtenido para la muestra menos el valor en la hipótesis. Esto es muy sube en la hipótesis nula, que será igual a 0 si está igualado a 0 en la hipótesis nula y será igual a 2 si está igualado a 2 en la hipótesis nula. Abajo viene que la desviación típica de la diferencia. ¿Cómo se calcula la desviación típica de la diferencia? La desviación típica de la diferencia, si yo metí estos valores de diferencia en la calculadora, cuando está en el modo estadístico, hay una tecla que me da la media y otra tecla que me da el desvío. Ese es el valor que va acá. Dividido raíz de n, que son el número de pares de medias que yo tengo. ¿Entienden esta ecuación o no? Hola. Sí, profe. O sea, yendo al apunte, esta es la hipótesis nula, que puede ser igual a 2, la hipótesis alternativa puede ser mayor, diferente, menor, en este caso es mayor, y este es el valor de TS. ¿Mm? Este es el valor de TS, que es la diferencia promedio menos por sub D, en la hipótesis nula, SD sobre raíz de n. Dice, en lugar de llevar a cabo con observaciones individuales, se puede utilizar como variable de interés la diferencia de los pares de observación. En el orden en que yo planteo esta diferencia en la hipótesis nula. Llantas radiales primero, llantas estándares después, porque estoy suponiendo que las llantas radiales rinden más. Y esa diferencia va a ser positiva. SD, ¿cómo se calculan? Si lo tienen en modo estadístico, pueden hacer la diferencia de cada valor con la diferencia promedio elevada al cuadrado y dividir por los grados de libertad en el. Acá está la aplicación de los taxis.
Ok. Entonces, tenemos que calcular las diferencias de los dos valores y trabajar con esas diferencias. Eso lo podemos hacer en una planilla de Excel. Si disponemos de una planilla de Excel, ¿no es cierto? Podemos hacer una planilla de Excel o podemos cargarlo directamente, ¿no es cierto?, en un archivo de esta gráfica. O cargarlo en Excel y después abrirlo con esta gráfica. Yo ya lo tengo cargado acá. Lo único que hice fue abrirlo como Excel y después guardarlo. Acá tengo llantas estándares y llantas radiales. Si estos dos grupos de valores fueran independientes, a ver si pudieron entrar esta gente. Ok. Bueno. Entonces vamos de nuevo. Para pasar de estos datos a un archivo de Excel, lo que tengo que hacer es copiarlo. Copiar esta tabla, ¿no es cierto?, en un archivo de Excel y después abrir el archivo de Excel, ¿no es cierto?, en esta gráfica. Eso es lo que yo hice, que tengo los datos acá. Si fueran muestras independientes, estas son muestras independientes, no son los mismos autos probados con llantas radiales y con llantas estándar, tengo que ir a comparar dos muestras y considerar el caso de muestras independientes. Muestras independientes, pongo cuál es la muestra 1 y cuál es la muestra 2. Ahora, la comparación que yo voy a hacer es por pares, con muestras pareadas. Entonces voy a comparar dos muestras pareadas. Y pongo primero las llantas radiales, no necesito cargarlo primero las llantas radiales y después las llantas estándar. Yo trabajo así porque esta es una forma organizada de hacer las cosas. Yo ya estoy sabiendo cómo es la estructura de la hipótesis que estoy planteando. Entonces, primero cargo las llantas radiales y después las llantas estándar. Pero si la cargué en un orden diferente, primero voy a poner la variable LR y después la variable LS porque quiero que tome la diferencia en ese orden. Le voy a aceptar. Pido todos los gráficos y todas las tablas. Y acá me dice entre que tengo 12 valores y entre cuánto y cuánto varía, ¿no es cierto?, la diferencia. Entre menos 0,2 y 0,5. Acá tengo los estadígrafos de la diferencia, un promedio de 0,1416 y una desviación de 0,1975. Esta es la desviación SD que yo tengo que poner en la ecuación. Esta es la media, el promedio de la diferencia, y esta es la desviación estándar de la diferencia. 0,14, 0,19. Para n igual a 12. Estos datos yo puedo utilizar para plantear la hipótesis si lo quiero hacer a mano. Acá seguimos y acá está la prueba de hipótesis. Prueba 1, hipótesis de media 0. Acá está la media muestral y acá está el desvío muestral.
Y hasta acá está el calculado del estadístico, 0,48, y acá está el p-valor. Como este p-valor es menor que 0,03, que 0,05, rechazo la hipótesis. Rechazo la hipótesis. Rechazo la hipótesis nula. Aguanten un ratito. Entonces, acá tenemos la diferencia promedio, el desvío estándar, la raíz de la diferencia promedio dividido n y el valor de TS calculado. Tengo el valor de T crítico, tiene 11 grados de libertad, o sea, n en este caso es el número de pares. Tengan cuidado con eso, no es que si tengo 24 observaciones, pero estoy trabajando con la diferencia, tengo 12 diferencias en total. Eso tiene 11 grados de libertad. Como el valor de TS calculado, ¿no? 48, y el valor crítico es 1,795, se rechaza la hipótesis. La conclusión es que los kilómetros recorridos con las llantas radiales es mayor que los recorridos con las llantas estándares, y eso significa, ¿no es cierto?, un ahorro de combustible con las llantas radiales. Conviene cambiar las llantas de estándares a radiales para recorrer más kilómetros con la misma cantidad de combustible. El valor, esta es la solución que da, esta es la solución que da en esta gráfica. Acá si ven ustedes el p-valor es la mitad del que yo obtuve. ¿Por qué? Porque acá, cuando yo resolví con esta gráfica, yo tengo que poner la hipótesis alternativa correcta. Si yo voy con el botón derecho a opciones de ventana, ¿cuál es la hipótesis alternativa? Diferente. Pero yo no quiero que sea la hipótesis alternativa diferente, sino que sea mayor. Cuando cambio a mayor, que es la hipótesis alternativa que tiene que ir, le voy a aceptar. Ya a ver si cambia. No igual, no cambia. Tiene que tener cuidado. Todavía no sigue cambiando. A ver, vamos a cerrar esto. Vamos de nuevo, comparar. De paso repasamos dos muestras pareadas, llantas radiales, muestra 1, llantas estándares, muestra 2.
Bueno, se emperró en que no quiere tomar. Pero lo que tiene que mirar acá es hipótesis alternativa, no igual. Esto está mal. Ahora, ¿cómo saben ustedes cuál va a ser la hipótesis para hipótesis alternativa mayor? Si esto era para no igual, la mitad de este p-valor va a ser para el caso de la hipótesis alternativa. En el apunte, ¿no es cierto? Está bien resuelto. El apunte está bien resuelto, es 0,15, 16, y no 0,30. Acá que dice hipótesis alternativa mayor. ¿Se entiende esto? ¿Hola? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, profe. Ok. Entonces vamos ahora. Sí. Eh, no, es que varianza poblacionales. ¿Tenés algún problema con varianzas poblacionales? No. Ese es el caso menos usual, digamos. Ese caso no se presenta. De la varianza conocida, eso es un verso. Yo ya le expliqué. Lo que se tiene siempre son valores muestrales. Lo que pueden ser que las muestras sean grandes. Entonces los valores de S se aproximan a valores de sigma. ¿Se entiende o no? A ver. ¿Cuál va a ser la situación más usual? Vos tenés las medias de las dos muestras, tenés los tamaños de muestra, que como que calculaste esas medias, tenés los desvíos. ¿Cuál es la solución para esto? Una T. Pero antes de calcular esta TS, vos tenés que comprobar si las medias, si las varianzas son iguales. ¿Qué tenés para calcular F? Para calcular ese vos tenés dos desvíos. Dividí el desvío mayor por el desvío menor. ¿Se entiende o no? Ahora, sí, ya fíjate vos qué absurdo que es la pregunta. No te estoy verdugueando. Sencillamente quiero que vos, ¿cómo se llama? Razones. Si vos tenés dos sigma, ¿vas a hacer una prueba de hipótesis o vas a comparar no? Para saber si son iguales o diferentes. Vos tenés dos valores de sigma, mirá los valores de sigma y decís, ¿son iguales o son diferentes? No necesitas una prueba, porque son valores de sigma. No me estás entendiendo. Vos tenés esta población, ¿sí? Y conocés el sigma 1 de esta población y conocés el sigma 2 de esta población. ¿Cómo sabés si son iguales o son diferentes? Son sigma. Comparo esos dos valores.
para que sean iguales, si acá el valor es sigma es 1,2, acá tiene que ser 1,2.